Hola muchachos de grado décimo, espero se encuentren muy bien, en casita, cuidándose mucho, compartiendo en familia y muy organizaditos con ese horario de estudio. A partir de este video, quiero que profundicemos algunos temas que quedaron pendientes del primer bimestre antes de empezar con temas del segundo periodo. En primer lugar, quiero que observemos cómo fue el desarrollo, el avance de la lengua castellana en España a partir de las invasiones bárbaras. Como primera parte tenemos la etapa de prerromanización del periodo celtíbero. A través de estos mapas, la idea era que ustedes ubicaran cuáles fueron esos primeros pueblos y de dónde fue que nació Nueva Guyana. Aquí podemos observar el mapa de la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Pueblos prerromanos que habitaban la península antes de la llegada de estos primeros pueblos, que fueron los que culminaron el desarrollo de nuestra lengua castellana. Podemos observar tres grandes tribus, pues aquí hay varios nombres que eran como unas tribus más pequeñas que se encontraban dentro de las tribus mucho más grandes. En primera parte está en la parte norte, se encuentran ubicados el pueblo de los celtas y la parte naranja de los íberos, como podemos observar en las convenciones del mapa. En la parte azul podemos observar que es la extensión de tierra mucho más grande de la península ibérica, donde se empezaron a formar como la unión de estos dos pueblos. Entonces ahí podemos encontrar a los celtíberos. Aquí se empezó a dar esa primera mezcla de culturas y lenguas. No es muy claro aún cómo se encontraban estos pueblos, a esa ambición de los otros pueblos, de los invasores, a querer entrar a esta península. Bueno, pasamos al periodo cartaginés, que son los primeros invasores de esta península ibérica. Tuvieron un papel lingüístico muy importante, porque antes de que llegaran los romanos, aquí se empezó a dar la primera parte del sincretismo de estas tribus. Podemos observar que la denominación de esta península empezaba, pues, como el nombre lo dice, ibérica, desde este periodo. Se conservan algunas inscripciones muy valiosas que pertenecieron a estos pueblos prerromanos, donde se observa la mezcla de los pueblos griegos, del pueblo griego y del pueblo cartaginés. De hecho, la ciudad de Cartago en la España actual se debe a este periodo cartaginés, el nombre en especial. Luego pasamos a una etapa de romanización, donde podemos observar que es cuando llegan los pueblos romanos, el pueblo romano, perdón, y podemos observar que este pueblo llega alrededor del año 218 a.C. Fue un largo periodo donde el gobierno no era absolutista. Ellos llegaron fue como a manera de negociación. Los romanos permitieron que ellos tuvieran su propio desarrollo, su propia cultura, y fue más como una base económica, como un territorio que les permitió ampliar la economía marítima y como un canal de comunicación con el pueblo británico, con Gran Bretaña. Como dice acá en los apuntes, dice la llegada de los romanos a la península ibérica, como ya lo había dicho, fue en el 218 a.C. El nombre de romanización fue el proceso como tal en el que los romanos colonizaron la península. Más adelante, más o menos en el año 700
712 después de Cristo es que empieza a darse esa imposición de su cultura, la imposición de su forma de vida, de sus leyes, de las costumbres, de la religión que ellos tenían, esa religión politeísta, y en especial esa mezcla de la lengua que era el latín. Pues ustedes saben que el latín se dividió en dos, perdón, en latín vulgar y en latín culto. El latín vulgar no quiere decir que sea el que de pronto está mal hablado o el que de pronto lo hablaban los pobres, no. El latín vulgar era hablado por los guerreros a razón de que ellos eran los que se encontraban en esa continua recepción otros pueblos de otros países, y ese latín culto empezó a cambiar. No era el latín puro que se hablaba en la Italia o en la Roma antigua, sino que pues ya tenía su mezcla, ya tenían otras palabras de otros pueblos. Entonces ese latín vulgar fue la madre de las lenguas romances. Entonces aquí nos dan una explicación como tal de ese latín. De la mano de los romanos se instaura en la península ibérica el latín como lengua oficial, pero como ya les dije, era la lengua vulgar, el latín vulgar. Aquí es donde se permite la unificación de esos territorios anteriores prerromanos, formándose uno solo. O sea, la cultura como tal a lo largo de todos esos años se forma en una sola. Ya no se ve que de pronto a un lado está la tribu de los celtíberos, que al otro lado está la mezcla con los cartagineses, que al otro lado no. Aquí ya se observa como tal una sola cultura formada como tal gracias al latín, y este pueblo podía comunicarse entre ellos más fácil, y pues por supuesto con Roma, que era... Bueno, ustedes también saben como tal que pues algunas lenguas todavía pues se conservan. No el castellano actual no rige como tal en toda la España que nosotros conocemos, sino que también pues de pronto está, digamos, en la lengua vasca, em, bueno, varias lenguas que todavía conservan como tal, como dice acá, a excepción de la lengua vasca. Todas las lenguas peninsulares que conocemos tienen en común su origen latino, pues todas ellas se deriven de una u otra forma la lengua que trajeron los romanos. Las lenguas romances, ¿cuáles son, muchachos? El portugués, el español o castellano, está el rumano, está el italiano, está el francés, ¿sí? Bueno, y hay varias lenguas que vienen de ese latín vulgar, de ese latín que les estoy explicando en este momento. Bueno, muchachos, pero pues sería conveniente hacer un breve repaso antes de seguir con esta parte del proceso de formación de las lenguas romances. Bueno, ya habíamos dicho que desde tiempos remotos la península ibérica había sido un escenario de numerosos asentamientos de culturales muy distintas, colonizaciones y conquistas por parte de pueblos con procedencias muy diversas. Hablábamos de los griegos, de los cartagineses, fenicios, en cuanto a la invasión de lo que fue la península ibérica, donde se asentaban los pueblos celtíberos. También podemos decir que precisamente lo que convirtió a España en una verdadera encrucijada de culturas fue que durante mucho tiempo se impidió que existiera una identidad nacional con la misma lengua dominante, lo que ya habíamos hablado antes. Una mezcla continua de culturas, un sincretismo de idiomas. Antes de la llegada de los fenicios, en la península ibérica se encontraban los vascos, como ya lo hemos dicho, los tartesios, los íberos,
los celtíberos, cuyo aporte al idioma español fue mínimo, porque fueron las primeras tribus, los primeros pueblos que se encontraban en esa península ibérica. Desapareciendo estos pequeños idiomas, por decirlo así, tras el proceso de la conquista, de las invasiones y de las invasiones bárbaras. Pero tampoco los fenicios implantaron una cultura común, ya que sus objetivos tenían más que ver con intereses comerciales. Se puede decir que era más o menos como un interés igualitario al de los romanos en principio. Se puede decir como manera de apunte que lo que sí le dio el nombre al país es una palabra muy particular. Es Shephan-im, que quiere decir tierra de conejos. Es un término que terminaría derivando en España o Hispania bajo el poder de los romanos. Los griegos y los cartagineses son los que llegarían en el siglo VII a.C., pero no estarían más de 100 años en España, por lo que contribuyeron muy poco a la lengua. Las 3000 palabras del griego que existían en aquel entonces fueron evolucionando, quedando en ese territorio, pero que forman parte de la lengua que hablamos hoy. Curiosamente llegaron por la puerta del latín cuando los romanos conquistaron Hispania. Además, indirectamente la influencia de la cultura griega en el país pues ha sido considerable, precisamente porque fue un pueblo bárbaro que pues a pesar de que duró muy poco en ese territorio, influyó bastante con sus pocas palabras que quedaron asentadas en Hispania. Al igual, los cartagineses, que fueron los que llegaron después y destronaron a los griegos, también quedó muy poco de esa lengua. Su mayor contribución fue provocar la llegada de los romanos, porque prácticamente fueron los que le hicieron como una publicidad a ese territorio. La de una cultura que marcaría siempre esta tierra y esta lengua, precisamente porque ven un canal de comercio, un canal de cultura, un canal que los llevaría a cambiar muchas de sus costumbres. Roma estaba interesada en sembrar su cultura en ese territorio y su legado, por lo que además de leyes e instituciones también implantó la lengua, como lo que hablábamos del latín. De modo que esa legislación fue perfectamente entendida y fuera cumplida, que los habitantes cumplieran esa normatividad, pero a pesar de eso, todavía se conservaban algunos vestigios de esa cultura. Como ya les había dicho, era un gobierno no absolutista al principio. Más adelante es que ya cambian las cuestiones, cambian las cosas y ya se convierte en un gobierno absolutista. Lo cierto es que las lenguas que ya existían en la península irían transformando poco a poco ese latín, tanto a nivel morfológico como sintáctico, o sea, tanto a nivel de formación, de lo que es la formación de las palabras, de las oraciones en un contexto y los significados dentro de ese contexto. Bueno, entonces en el siglo III las fronteras del Imperio Romano empezaron a debilitarse. Ya se había dado esa mezcla de lenguas. Y bueno, hay algo que de pronto en estos apuntes no se encuentra. Bueno, no sé si fue que de pronto se me quedó como a la deriva. Es acerca de los visigodos. Los visigodos aprovecharon para entrar en Hispania y reinaron durante 3 siglos. Esto fue después del Imperio Romano. Prácticamente se puede decir que los visigodos fueron pueblos bárbaros que llegaron a destronar a los romanos de esa península ibérica. No olvidemos que en ese momento en que se encontraba el latín vulgar como lengua oficial de la península, ¿no?
El legado cultural de los visigodos es casi pues insignificante porque al momento pues se encuentra la, lo que pues podemos ver acá en el cuarto punto, que son las invasiones árabes. Y pues este proceso no se produjo de un momento para otro, ¿no? Los árabes eh, hicieron un papel bastante considerable dentro del terreno de las letras y de la lengua como de las ciencias. Actualmente más o menos 4.000 palabras de nuestro idioma se las debemos a ellos, como ya les había dicho, palabras que empiezan, por ejemplo, por al, ¿sí? Y a pesar de eso, pues la estructura del lenguaje no se vio afectada porque a pesar de que pues el latín tuvo un gran, ¿cómo se podría decir? Como un gran, una gran solidificación en ese territorio, pues el contexto hacía que la población se alejara cada día más del latín. Mm, ¿Qué más les comento? Bueno, acá dice, bueno, las lenguas romances, ya empezaban a formarse las lenguas romances, pero pues como les digo, en el territorio de la península ibérica se conservaba ese latín vulgar. Cuando llegan las invasiones árabes, eh, pues nos dejaron una infinidad de palabras, como ya les había dicho, y pues se les conoce como el nombre de arabismos. Bueno, pues con respecto a las invasiones árabes, podemos decir que fue un cambio brusco, porque la invasión de este pueblo no fue nada delicado, no fue algo suave, sino fue una situación muy violenta para los habitantes que se encontraban en la Hispania antigua. Hubo una labor de resistencia de los cristianos del norte que mantuvo a estas poblaciones aisladas y dio lugar al desarrollo de numerosos dialectos romances que fueron evolucionando desde el latín vulgar y especialmente en la zona norte de Hispania, donde se encontraban refugiados las personas que estaban en contra de esa invasión árabe. Luego de la caída del Imperio Romano, los habitantes de la época dejaron de hablar el latín culto y el latín que se hablaba era una mezcla de lenguas romances hispánicas como por ejemplo la astur, la aragonesa, la gallego-portuguesa, la catalana y algunos de esas lenguas se convirtieron, lo que pues de pronto ustedes se han dado cuenta, actualmente en dialectos oficiales de España. Mm, bueno, los árabes fueron desterrados de la península ibérica poco a poco. Em, bueno, ahí sí, pues en esa parte sí es una lástima no tener el mapa, porque el mapa que pues tengo en el colegio muestra cómo fue esa reconquista del territorio hispánico desde la parte norte hacia la parte quedando algunos reinos conformados, unos nuevos reinos conformados que de hecho tienen el mismo nombre de esas lenguas o esos dialectos. Mm, bueno, entramos a una etapa astur-leonesa en la que, pues como ya les había dicho, existía esa reconquista. Eh, bueno, ustedes saben que pues al formarse nuevos pueblos, pues también debe tener en cuenta pues un sistema monárquico para cada uno de esos pueblos. Entonces, pues por cuestiones normativas, siempre se arreglaban los matrimonios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estaba la princesa del reino astur-leonés y el príncipe de Aragón, por ejemplo, entonces si había un cierto arreglo y pues se formaba un solo reino bajo el matrimonio de esas dos figuras monárquicas, formando nuevos reinos. Al final, los reinos que quedan son el reino de Aragón y el reino de Castilla. Pues ustedes ya por cuestiones de cultura general, pues saben que existía Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. No se les olvide que tiene una relación muy cercana a lo que fue
el descubrimiento de América y el apoyo que le dieron o la publicidad que le hicieron, la propaganda que le hicieron a Cristóbal Colón para realizar sus viajes al Nuevo Mundo. Bueno, y pues aquí podemos observar una parte, como por decirlo, una etapa de transición de esa etapa astur-leonesa a la etapa castellana. Finalmente, una de esas lenguas pasaría a imponerse, así como la región en la que se hablaba, que era pues Castilla, y poco a poco pasaría del señorío leonés al reino con identidad propia, como lo que les estaba comentando. Y así pues extienden las fronteras de esos territorios formando un nuevo reino y consolidando su poder. El territorio donde la arabización fue insignificante o nula porque prácticamente ya los vestigios árabes quedaban muy pocos. De esta forma el castellano antiguo empezaría su andadura hasta la actualidad. Pero bueno, muchachos, ¿en qué momento se empezó a hablar el castellano como lengua diferenciada y reconocible? La verdad, no existe un momento concreto porque pues durante mucho tiempo se dio esa evolución, pero se puede afirmar que los primeros testimonios escritos en castellano son entre el siglo IX y el siglo XI, cuando ya queda claro que lo que se hablaba era otra cosa alejada del latín vulgar. O sea, ya el latín en ese momento no existía. Todavía quedaban vestigios de la lengua mozárabe, pues como podemos observar acá en el mapa, en el sur donde todavía quedaban vestigios árabes, muy pocos, existía esa lengua mozárabe. Es lo que podemos observar en las jarchas que están en la guía. Una combinación entre latín vulgar, árabe y el nuevo castellano. Eso se podría decir. Y podemos decir también que la estructura del castellano todavía no era igual que la de hoy en día, claramente, y se trataba del germen de una lengua que fue evolucionando hasta convertirse en el habla que hoy permite comunicarnos a más de 500 millones de hispanohablantes. Una de las figuras más importantes fue Alfonso X el Sabio, monarca importantísimo que durante su reinado instauró el castellano como lenguaje oficial de la Cancillería, lo cual le otorgó un prestigio y valor que permitieron su conversión en la lengua. Él es una parte de ser monarca de la época de la Edad Media, porque él prácticamente hace uso de las palabras que actualmente conocemos. Bueno, también podemos decir que, bueno, aquí en la guía yo no se los escribí, yo no se los anoté, pero ya está extendiéndose hacia el sur de la península, debilitando ese mozárabe. Y en el siglo XV, Antonio de Nebrija, considerado como el padre de la gramática española, publicaría la primera gramática sobre el castellano. Y al mismo tiempo se culminaría el proceso de unificación de todo un país. Y a pesar de esto, pues la lengua sigue evolucionando y está hoy más viva que nunca, muchachos, creciendo cada día en número de hablantes y creciendo cada día en vocablos y en vocabulario y en jergas, y cada día la vemos que está más enriquecida. Bueno, acá en la parte última de los apuntes podemos observar que, bueno, aquí les hice un aporte, dice que el catalán o el hacer lenguas, como ya les había dicho, eran dialectos importantes de ese territorio, pero aparte del castellano quedaron también como unas lenguas unificadas. Y el astur-leonés y el navarro-aragonés también quedaron como manera de dialectos pequeños, pero pues no poseen una categoría de lenguas, sino que son dialectos que se formaron a partir de la historia. ¿Qué más les comento? Bueno, aquí lo que dice, dialectos como el andaluz, el extremeño, el canario se formaron, fue a partir del castellano. O sea, no son dialectos que se han formado antes del castellano, sino fueron después del castellano, como por decir acá. Aquí en Colombia tenemos varios dialectos, ¿sí?
Por ejemplo, los paisas tienen su dialecto y tiene mucho que ver con la parte de los regionalismos. Entonces, asimismo, se puede observar en España este aporte a la lengua. Bueno, y pues al final de toda la formación de nuestra lengua, aparte del apunte de Antonio Nebrija en el siglo XV, la Hispania que se ha formado se convierte en la actual España y Portugal pasa a ser un reino independiente que hizo parte de una herencia de los conocidos reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a uno de sus nietos. Con respecto a esto, pues como apunte general, de cultura general, podemos hablar del Tratado de Tordesillas, que fue un compromiso suscrito de la localidad de Tordesillas de la provincia de Valladolid en España. Esta fue firmada el 7 de junio de 1494 entre los representantes de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, y el rey Juan II de Portugal, que pues hacían parte de esta herencia. Uno de los nietos de Alfonso X, pues fue el que recibió esta herencia que venía de tiempos atrás. Bueno, se puede decir también que era un tratado prácticamente acorde a la parte comercial y marítima. Bueno, dice que para evitar un conflicto de intereses entre la monarquía hispánica y el reino de Portugal, se llevó a la práctica este tratado, que garantizaba al reino de Portugal que los españoles no interferirían en su ruta y tampoco, pues de forma viceversa, no interferirían en la parte española. Bueno, también como apunte esencial, el reino de Portugal como tal, antes de que fuera pues totalmente independiente de España, se puede decir que tuvo su inicio en 1139 cuando Alfonso I se autoproclamó rey de Portugal y finalizó prácticamente en el siglo XX con la proclamación de la Primera República Portuguesa, casi 800 años de monarquía, muchachos. Este personaje, Alfonso I, fue el antecesor de Alfonso X, y Alfonso X fue el que dejó esta herencia, este territorio como una herencia a sus nietos, prácticamente se podría decir tataranietos, pues que pasaría en manos, este territorio pasaría en manos de Isabel y de Fernando. Bueno, por último, pues durante los siglos XVI y XVII se observa un constante enriquecimiento de esta lengua que pues se verá reflejado en la obra cumbre de la lengua castellana, que ya sabemos que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, muchachos, espero que la explicación inicial, así como el resumen y la explicación final, haya sido de su interés, que hayamos podido aprender bastante con esta explicación y haber aflojado dudas al respecto. Literatura de la Edad Media y literatura del Renacimiento, pues ya para poder entrar en materia con los desempeños del segundo bimestre. Que estén muy bien, muchachos, y adelante con motivación, seguir estudiando de forma autónoma.